Buenas, yo soy Juanma García Rodríguez y en este vídeo vamos a ver todo acerca sobre el área. En el vídeo anterior explicamos los perímetros y en este nos vamos a centrar en el área. Lo primero que debemos saber sobre un área es cómo se mide. El área se mide en metros cuadrados. Es la unidad internacional en la que se mide este aspecto. Una vez visto cómo se calculan diferentes áreas en distintos tipos de planos, vamos a aplicarlo a la vida real, calculando cómo se calcularía el área de un campo de fútbol y de un campo de baloncesto. Antes de ponernos a calcular áreas, debemos saber lo que es un área. Un área es todo lo que contiene un plano dentro de sí mismo, es decir, lo que mide el interior de un cuadrado o el interior de un rectángulo o de un triángulo o de una circunferencia. Teniendo esto claro, vamos a definir dos cosas que son bastante importantes a la hora de calcular áreas, las cuales son la base y la altura de un plano. Es decir, un plano tiene varios aspectos, pero los que nos importan realmente a la hora de calcular áreas son su base y su altura. En un cuadrado, por ejemplo, en este que vemos aquí, su base sería esta de aquí abajo y su altura sería esto de aquí. Teniendo esto claro, podemos aplicar esto a los distintos tipos de figuras geométricas. Por ejemplo, en el rectángulo vemos que su base sería la de 3 metros y su altura de 2 metros. Posteriormente iremos viendo cuáles son las distintas bases y las alturas de las figuras geométricas, pero tenemos que tener bastante claro estas dos definiciones de base y de altura. Vamos a calcular primero el área de el cuadrado y del rectángulo. Vamos a definir como base, que ya lo hemos dicho antes, pero bueno, lo repetimos, esto de aquí abajo, que mide 2 metros, y su altura, que se indica con la letra H, 2 metros. Bien, la fórmula de el cálculo del área de un cuadrado y de un rectángulo es exactamente la misma, por eso lo vamos a hacer a la vez. Su fórmula es base por altura, muy simple. Por tanto, si queremos calcular el área de ese cuadrado, basta con multiplicar su base, que son 2 metros, por su altura, que son 2 metros, ya que miden lo mismo. Y vemos que su área sería 4 metros cuadrados. Importante, metros cuadrados. Así se miden las áreas. Y si seguimos estos mismos pasos para el rectángulo, realizamos la misma fórmula, base por altura, nos queda 3, que es lo que mide la base, por 2 metros, que es lo que mide la altura, y nos quedaría que tiene 6 metros cuadrados de área. Bien, vamos a calcular ahora el área de un triángulo. El área de un triángulo tiene una fórmula un poco más particular, pero bastante simple de aplicar. Su fórmula es base por altura entre 2. Bien, tenemos claro aquí que la base es muy fácil de localizar. La base del triángulo sería esta de aquí, que como es un triángulo equilátero mide lo mismo que el resto de sus lados. Entonces, su base mide 2 metros. Pero ahora os preguntaréis, ¿cuál es su altura? Su altura no es lo que mide el otro lado. Su altura es lo que mide la línea que une el vértice opuesto a la base con la mitad del lado de la base, es decir, lo que mide esto. Por si no lo veis, sería lo mismo que esto de aquí. Esta sería su altura. Su altura no la sabemos, vamos a suponer que es de 1,5 metros, ¿vale? Esta es su altura, 1,5 metros. Normalmente en un problema os darán la altura o os darán los datos necesarios para calcularla. Aquí, como no los tenemos, lo vamos a suponer porque lo que nos interesa es saber cómo se calcula el área de un triángulo. Vemos que su fórmula es base por altura entre 2. Por tanto, si la aplicamos, aquí tenemos su altura, que es 1,5 metros, quedaría así. 2 por 1,5 entre 2. Ya pues, sabiendo cómo se realizan este tipo de operaciones, pues tachamos los dos y nos quedaría 1,5 metros cuadrado de área. Este sería el área del triángulo. Por último, vamos a ver cómo se calcula el área de una circunferencia. La fórmula
del cálculo de un área de una circunferencia es un poco más particular, pero si sabemos dominarla es bastante fácil de aplicar. La fórmula sería pi por el radio al cuadrado. Aquí tenemos que saber dos cosas. Tenemos que saber lo que es pi, que lo vimos en el vídeo anterior, es una constante que vale 3,14, 16 y etcétera, porque tiene infinitos decimales, pero solamente nos vamos a quedar con los dos primeros, que son los más importantes, y lo que significa que algo esté al cuadrado. Cuando aquí ponemos r al cuadrado, que es el radio al cuadrado, el radio también vimos lo que es en el vídeo anterior, significa que es algo que está multiplicado por sí mismo el número de veces que tenga aquí arriba. Es decir, cuando está elevado a 2, se multiplica 2 veces y se dice que está al cuadrado. Cuando está elevado a 3, se multiplica por sí mismo 3 veces y se dice que está elevado al cubo. Y ya pues el resto de veces, si está elevado a 4, se multiplica por sí mismo 4 veces y se dice que está elevado a la cuarta, si está elevado a 5 a la quinta y se multiplica por sí mismo 5 veces y así con todos los números que nosotros queramos. En esta fórmula vemos que está elevado al cuadrado. Por tanto, es el radio multiplicado por sí mismo 2 veces. Si aplicamos la fórmula, nos quedaría 3,14 por el radio, que es 1, multiplicado por sí mismo 2 veces. Y nos quedaría que la circunferencia tiene un área de 3,14 metros cuadrados. Aquí lo vemos muy fácil porque el radio es 1, pero si ponemos otro radio, imaginaos que tenemos de radio igual a 2 metros, pues sería 3,14 por 2 por 2, que sería pues 3,14 por 4, que nos quedaría 12,56 metros cuadrados de área. Y así pues con el radio que a nosotros nos proporcionen en nuestro problema. Pero ya os digo, es muy fácil de aplicar esta fórmula, lo único que tenemos que tener es muy claro es cuánto vale la constante pi y sobre todo qué significa que una variable esté al cuadrado o al cubo o cualquier cosa, en este caso al cuadrado. Teniendo claro cómo se calculan distintos tipos de áreas, vamos a aplicarlo a la vida real, a deportes reales. Vamos a calcular las áreas de un campo de fútbol y de un campo de baloncesto. Bien, sabemos las medidas, las tenemos aquí, y sabemos que un campo de fútbol y un campo de baloncesto son rectángulos, como vimos en el vídeo anterior y como hemos visto antes. Así que la fórmula es muy fácil, sería base por altura. En este caso vamos a tomar como base el largo y como altura el ancho. Y en el campo de baloncesto igual. Base el largo y altura el ancho. Y nos quedaría 106 por 68 y si realizamos el cálculo con calculadora o si queréis calcularlo vosotros mismos, quedaría 7.344 metros cuadrados. Y si hacemos lo mismo con un campo de baloncesto, quedaría 28, que es la base, por 15, que es la altura, y nos quedaría 420 metros cuadrados de área del campo de baloncesto y 7.344 de área de un campo de fútbol. Esto ha sido todo acerca del apartado de áreas y cómo se calculan. Espero que haya quedado todo claro y nos vemos en el siguiente vídeo en el que veremos todo lo necesario acerca de los volúmenes.